empezando, esperándolos para que empecemos. Muy bien. ¿Qué tal, Angélica? ¿Cómo estás? Se me fue. Ya llegó Angélica. Hola, ¿cómo estás? Angélica. Hola, buenas tardes. Bien, bien, aquí andamos. Qué bueno. ¿Te llegó tu resultado de tu tarea? Sí, ya me llegó. Muy bien. Vamos a yo creo que a tratar un caso de esos. Mientras, bueno, déjenme, vamos a ir poniendo algo de acción para que no se me duerma. Y creo que me mandan un mensaje por acá que si hay problema y entra más tarde. No, ninguno. Ya, contesté. Tengo que estar con un ojo al gato y otro al garabato. Pero acá estamos. Bien. Ok, vamos a iniciar nuestro tema. De hecho, bueno, pues estamos abordando un tema muy importante, ¿no? Es el estado de shock. Por ahí, en esta cuestión, van a surgir o surgen muchos problemas, ¿no? Sobre todo en cuestión de la clasificación, ¿sí? Clase 1, clase 2, clase 3, ¿sí? Incluso clase 4. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con cada una de las hemorragias? En algunas, bueno, habrá que utilizar cristaloide. Y la forma en que lo usamos, sí, prácticamente, pues, pues no es común en corriente, ¿no? Podríamos en algunos casos abordar, por ejemplo, el uso de un bolo de 1 a 2 litros, ¿no? Por minuto, no por minuto, por 2 litros por bolo, ¿sí? Y dependiendo esto de la hemorragia o de la cantidad de sangre perdida principalmente, ¿sí? Y bueno, aquí hay una cuestión que no sé si haya quedado claro. Estuvimos en la semana pasada analizando estas cuestiones y creo que es importante, ¿no? Que esto sí quede realmente, pero al 100, ¿sí? No sé si hasta aquí todos me siguieron, quieren que se dé alguna síntesis, tal vez una parte que hagamos como una integración de todo lo que hemos revisado, porque este es el momento básico donde vamos a estar pues integrando muchas cuestiones, ¿no? El estado de shock es, como mencionamos, una de las emergencias pues más graves que vamos a atender. ¿Por qué? Ya lo mencionamos, última estación antes de la muerte. ¿Y cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué han visto? ¿Qué no han visto? ¿En su tarea? ¿Les costó trabajo? ¿Han leído? ¿No han leído? Cuéntenme, ¿qué pasa por ahí? Pues yo siento que voy bien. Y sí he leído un poco, no he leído muchas páginas, pero sí he entendido como lo que es el shock. No me he aprendido la tabla de las que se divide en 4, del shock hemorrágico, porque es mucha información, ¿verdad? Pero sí he tratado de leer y sí entiendo que es el shock. Es un paso antes de la muerte. O sea que si, primero, si no llega el oxígeno a los tejidos, pues esos van a ir muriendo. Y es lo que nos va a provocar el choque. Exactamente. Muy bien, gracias. Y Francisco, ¿me quería comentar algo? Sí, lo del viernes, la verdad
necesito ver qué fue lo que se vio y la tarea, la verdad, si no le he checado. Ujú. Bien. Ok, bueno, pues estamos el viernes. ¿Qué día es hoy? No sé ni qué día vivo. Hoy es miércoles. Y Sí, es correcto. entonces tuvimos nuestra última clase de shock, fue el viernes precisamente. Bien. Por ahí, los demás tienen alguna duda con respecto al estado de shock. Bien, vamos a presentar un poco la pantalla y para que yo les diga más o menos pues lo que estuvimos hablando prácticamente el viernes, ¿no? Muy breve, bueno, pues hemos hablado de los estados de shock y estado de shock como tal, uno, y principalmente podríamos clasificarlo, ¿sí? Según, vamos a dividirlo en la bomba, quién lo distribuye, ¿sí? El contenedor y el contenido, ¿sí? Entonces prácticamente, bueno, esta clasificación pues puede entrar, ¿no? En muchas condiciones, ¿sí? Es la más sencilla, ¿sí? Hablar, por ejemplo, de un shock cardiogénico, ¿sí? Del contenedor, pues podríamos clasificar ahí al neurogénico y pues ahí también incluye anafilaxia y al shock hemorrágico, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver prácticamente con el contenido, la sangre. Entonces, bien, esa es una clasificación muy sencilla en la cual podríamos prácticamente encajar cualquiera de estos. Por sus siglas, el shock, bueno, pues prácticamente habla de un estado de choque, habla de una emergencia en la cual pues vamos a encontrar pues prácticamente un metabolismo, ¿sí? Que se está llevando a cabo aeróbicamente en un principio, pero después aeróbicamente. Es decir, va a entrar en un proceso de deterioro, ¿sí? A algún momento puede funcionar sin generación de la cantidad de energía a la cual pues estamos acostumbrados, pero después puede degenerar. Por sus siglas, también podemos sacar, por ejemplo, como tipo mnemotecnia, ¿sí? Pues la S de sepsis, H de hemorragia, O de obstrucción, C de corazón y K, pues prácticamente de neurológico, ¿no? Entonces, bueno, pues estaríamos en base a esta mnemotecnia también, podemos sacar una buena clasificación. Entonces hemos hablado de, para poderlo definir, prácticamente pues estamos en una fisiología vital y normal, pero en el momento en que empieza a haber cambios, sobre todo de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico, ya empezó a haber problemas. ¿Qué tipo de problema? Pues se va a llamar la hipoperfusión. ¿De qué? Pues de células. ¿Y en dónde? En los tejidos. Y prácticamente esto pues tendrá origen de múltiples factores. Una falta de perfusión tisular a nivel celular, pues prácticamente va a provocar este metabolismo que se va a llamar anaeróbico. Sin aire, sin oxígeno, prácticamente pues estamos condenados a vivir una producción de energía a un alto costo, ¿sí? ¿Cuál es este alto costo? Principalmente, estas son clasificaciones, ¿sí? Obstructivo, hipovolémico, cardiogénico, distributivo, que tendrá que ver con las arterias, las venas, la sangre, el corazón y cualquier obstrucción que pudiera estar ahí de por medio. Y así podemos ir obteniendo clasificaciones. Ya la dije, con que clasifiquemos lo más sencillo, por ejemplo, en 3, corazón, la sangre,
y los vasos. Y de ahí prácticamente podemos encajar cada uno de este tipo de padecimientos o situaciones. Desde un trauma que afecte extrínsecamente a mi corazón, o un infarto del miocardio que pueda afectar intrínsecamente al corazón. Arritmias que podríamos encontrar en algunas patologías, consecuencia de algunas afectaciones, o la miocarditis, que también es un tipo de inflamación del pericardio, ¿no? Hipovolemia, bueno, pérdida de plasma, no necesariamente tiene que ser sangre, y por ahí hemos revisado en alguna de las clases las aguas, y por ahí vimos intracelular, extracelular y el espacio intersticial. Y en cada una de ellas, pues bueno, principalmente en los vasos, pues vamos a tener cierto contenido de tejido, y en otras, solamente para dividir, pues va a haber plasma. Entonces, nosotros igualamos el contenido de plasma, ¿sí? Que prácticamente pueden ser electrolitos, nutrientes, oxígeno, nitrógeno, CO2, glucosa, albúmina, algunas proteínas, y bueno, que prácticamente van a formar el contenido del plasma, obviamente con algunas células del sistema inmunológico. Todo esto, si lo igualamos a una de las soluciones con las que usemos, pues podríamos lograr una homeostasis. Esa homeostasis es el equilibrio prácticamente, pues, de las condiciones extra e intra, ¿sí? Corporales. Entonces, bien, dentro de esto podemos encajar al plasma, al shock hipovolémico, como una deshidratación incluso, por ejemplo, en la diabetes. Y tenemos pacientes que producen gran contenido de azúcar, pero no pueden infiltrarla en la célula, que después de esto pues van a tener el contenido en los vasos, va a generar una alta osmolaridad, y al tener alta osmolaridad, pues prácticamente perderá fluidos al intersticio, y del intersticio pues perderá los fluidos por medio de la orina, sudor, CO2. ¿Sí? Por medio de una hemorragia, ahora sí consideramos a la sangre, y bueno, pues ya prácticamente con eso estamos en el shock hemorrágico. ¿Cuántos tipos? 1, 2, 3 y 4 según su clasificación, su pérdida. Hablando, por ejemplo, desde 250 a 400 en el tipo 1, de 400 a 750 en el 2, de 750 a 1500 en el 3, y de 1500 a 2000 y más en el 4. Y tenemos con eso así, que se la aprendan así rápida, y después, bueno, pues se aprenden ya los porcentajes, ¿sí? Teniendo en cuenta que, bueno, la cantidad de sangre en el cuerpo, o el gasto cardíaco, prácticamente pues es de 5 a 6 litros de sangre, y esto depende de si es hombre o mujer, de 5 en mujeres y de 6 en caballeros. Y bueno, pues esta es una forma así rápida de abordar estos conocimientos. Que en los vasos sabemos que pues tenemos venas, arterias, ¿sí? Y capilares, y que bueno, pues estos van a depender también de una consistencia, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta algunas fórmulas hemodinámicas, ¿qué significa? Que podríamos tomar en cuenta el factor volumen contra el factor flujo contra el factor resistencia. Entonces, en el factor resistencia encajaría perfectamente el shock neurogénico, ¿sí? Que pudiera generar por medio de los sistemas simpático-parasimpático alguna vasoconstricción o vasodilatación por medio de las hormonas
o también por medio de aminas. Y en el anafiláctico, prácticamente el mismo sistema inmunológico pues va a atacar prácticamente al mismo sistema, ¿sí? Y generando con ello inflamaciones. ¿Qué tipo de inflamaciones? En cualquier lugar, siendo las más peligrosas, pues la inflamación o el edema, angioedema, ¿sí? O tal vez la broncoconstricción, por ejemplo. Entonces, bueno, en estos casos, ¿sí? Prácticamente nuestro paciente se está asfixiando. Y en el séptico, ahí sí ya genera alguna infección, ¿sí? Y bueno, podríamos tener consideraciones pues rápidas, sí, que pueden determinar, y por eso mencionaba que eran múltiples factores, ¿sí? 2 o 3 sistemas, por eso si se degeneran o fallan 2 o más sistemas, podríamos estar pensando de una sepsis bajo ciertas condiciones. Muy importante mencionar que no todo, por ejemplo, aquí depende de temperaturas, incluyendo la piel, signos característicos de cada uno de los shocks. En el 1 prácticamente encontramos signos normales. En el 2 estaríamos encontrando diferentes signos, ya por ejemplo con incremento de la frecuencia cardíaca. Y prácticamente en el shock 3 empieza a haber una descompensación, donde prácticamente ya se ve afectada la perfusión. Al haberse afectada la perfusión, prácticamente pues ya estamos en este proceso anaeróbico. ¿Qué es el proceso anaeróbico? Tenemos, perdón si me voy muy rápido, ahorita es un resumen de lo que hemos estado viendo el viernes. Me pidieron por ahí, Jorge me pidió, me solicitó que hiciéramos una síntesis, ¿sí? De lo que vimos el viernes. Y bueno, obviamente yo se los explico ahorita rápidamente, lo pueden consultar también en nuestra bibliografía, y en cuanto llegue al punto donde hasta donde llegamos el miércoles, ahí empezamos con un poquito más de calma, ¿eh? Por eso me estoy yendo rápido, pero si en algún momento alguien me quiere preguntar algo o participar en la clase, por favor, solamente activa su micrófono, ¿no? Bien, entonces tenemos 3 formas de obtener energía, ¿sí? Y es prácticamente por medio de los nutrimentos o lo que absorbemos, lo que digerimos. ¿Qué es lo que digerimos? Solamente 3 cosas. No podemos digerir hamburguesas, Coca-Colas, papas a la francesa, carne, taquitos ni tamales. Solamente podríamos digerir glucosa, ácido graso y aminoácidos. Es decir, también va a existir un metabolismo para convertir las hamburguesas, papitas, chiles de nogada, que se me antojan las carnitas, y ahora que vamos a empezar en septiembre, con los platillos mexicanos. Pero nada de eso, todo eso tiene que sufrir un metabolismo y degenerarse a glucosa. Cuando yo hable de metabolismo, es decir, de moléculas grandes, ¿sí? o aminoácidos complicados, ¿sí? Podríamos hacerlos más pequeños. Y cuando hable de elementos pequeños, ¿sí? Para convertirlos a cuestiones más grandes, estaríamos llamando catabolismo, ¿sí? Muy diferente a si le llamamos anabolismo. Anabolismo significa ya fuera de oxigenación. Y prácticamente aquí el metabolismo nos dice que la glucosa va a entrar, el ácido graso va a entrar, el aminoácido, y todo va a degenerar a acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A entrará aquí al ciclo de Krebs, que prácticamente ahorita solamente lo estamos mencionando, no lo estamos estudiando a fondo, y lo que sucede es que ahí
hay una hidrólisis de múltiples factores en los cuales pues van a sufrir transformación de hidrólisis, es decir, separación de agua para liberar CO2 y generar energía, que significa ATP. Entonces ya hemos estado un poco familiarizados con la generación de energía y con lo importante que es el ATP. Entonces, bueno, en este método, bajo esta condición, podríamos generar 36 ATPs bajo estas situaciones, ¿sí? Y en el defecto, si tuviéramos que generar a partir de algún compuesto pequeño, por ejemplo, el glucógeno almacenado en el hígado, podríamos necesitar convertirlo, por ejemplo, a glucagón. Entre energía entraría a anabolismo, anabolismo, y de anabolismo pues tendríamos que prácticamente solamente obtendríamos 4 ATPs contra 36, ¿sí? Cada contracción del corazón, imagínense cuántos ATPs va a generar o va a necesitar, ¿sí? En un ciclo y en un proceso, en un minuto, en una hora, pues prácticamente necesitamos mucha energía. Si no la obtenemos, este proceso anabólico va a entrar en un deterioro y se va a convertir en lactato o ácido láctico después, ¿sí? Que prácticamente, bueno, el lactato prácticamente viajará para convertirse en ácido láctico y pues bueno, ya saben el resultado. Prácticamente la gente no muere de shock, sino muere de la intoxicación por la acidosis generada por el lactato, ¿sí? Lactoacidemia, un incremento de lactato básicamente en la sangre. Entonces, bueno, lo mencioné, sí, este es una tarea para el próximo curso, ¿sí? No para este curso, ¿sí? Ya se las dejo de una vez. Aprenderse el ciclo de Krebs con todos sus 10 pasos y cada una de las sustancias que va a generar, moléculas bioquímicas, la liberación de partículas energéticas, ¿sí? La hidrólisis de cada uno de ellos, se la van a aprender para el próximo curso, si gustan, en el intermedio. Mientras sepan que existe, pero estén conscientes que tarde o temprano se lo van a tener que aprender. Sí, que de aquí depende unas cuestiones un poquito más profundas. ¿Sí? Básicamente, bueno, aquí me importa obtener ATP por medio de acetilcoenzima A que entre al ciclo del ácido cítrico, que se llama así, al ciclo de Krebs, y de ahí prácticamente tengo mi energía, ¿sí? Y entra 2 veces, porque son 2 piruvatos los que genera una molécula de glucosa. Por hoy, bueno, es solamente saber que existe, que eso está sucediendo si tengo oxígeno. Si no tengo oxígeno, no hay ciclo de Krebs y prácticamente pues empiezo a generar venenos dentro del cuerpo, ácidos. Aquí ya viene un enfoque rápido de una secuencia de atención, donde nosotros sabemos que tenemos A, B y C, que prácticamente esto es una cuestión que se va a repetir durante todo el curso. Vamos a estar prácticamente revisando en cada punto el ABC, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita ya tenemos prácticamente conocimiento de cómo manejar una vía aérea, abrir una vía aérea, de qué tipo de maniobras puedo utilizar en el caso de que no tenga trauma. Pero si estamos hablando de un shock traumático,
pues prácticamente pues está mi paciente con un deterioro de la vía aérea y sobre todo del manejo avanzado. Necesitaríamos por lo menos recurrir a dispositivos mecánicos, tales como las cánulas, oro o nasofaringe. ¿Sí? También manejando nuestra ventilación, por supuesto, si estamos hablando de shock, estamos hablando de acidosis, y al momento de estar hablando de acidosis, estamos hablando de respiración o un patrón respiratorio alterado. ¿Sí? Entonces vamos a tener un paciente que está prácticamente hipoventilando. Yo digo hipo porque esa es la forma correcta, pero en realidad tiene taquipnea. Taquipnea significa respirar muy rápido, por lo tanto no va a poder ventilar adecuadamente, es decir, tiene hipoventilación. Entonces, aquí no se me confundan, que es un punto clave. Es lo mismo taquipnea a hipoventilación, prácticamente sí. Y bueno, entonces es un punto donde pues ya tendríamos. Y sobre todo, que en este momento la palabra clave que aparece aquí dice oxígeno suplementario. Por lo tanto, cuestiones que tendríamos nosotros que tener en cuenta es el manejo con oxígeno la terapia. Es decir, tenemos que saber calcular la fórmula para saber cuánto va a durar nuestro tanque de oxígeno durante el suministro necesario, y también vamos a tener una administración farmacológica. ¿Sí? Es un fármaco, tendríamos que administrarlo según medida u objetivos. Y bueno, pues ¿cuáles son objetivos? Desde 3 litros hasta 15 litros. Desde un porcentaje de 21%, que es el que tenemos en el aire, hasta el 100%. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya entran una serie de conocimientos que sí ya deberíamos de tener en cuenta con respecto a lo que hemos aprendido en los primeros sesiones que hemos tenido. Muy importante, si vamos a manejar la circulación, sí, bueno, pues lo primero que tendríamos que haber aprendido era a manejar hemorragias. Con ellas, pues hemos tenido múltiples avances con respecto a dispositivos y métodos para controlar hemorragias. Con ella, prácticamente tenemos el curso Stop the Bleeding que estuvimos revisando. Tenemos dispositivos como son el vendaje israelí, los torniquetes, tenemos los agentes hemostáticos y tenemos algunos artículos también que van a servir para contener hemorragias. ¿Sí? Y bueno, haciendo recurso o uso de estos recursos, pues prácticamente tendríamos el problema resuelto de una contención de hemorragia. Ahora, una vez contenida la hemorragia, tendríamos que saber qué cantidad de sangre hemos perdido. Entonces, inmediatamente durante esta evaluación, ya tendríamos que saber prácticamente todos los signos de nuestro paciente. Sí, signos me refiero no a signos vitales. ¿Sí? Todavía no estamos. Esto se llama la evaluación primaria. Nunca en la evaluación primaria vamos a tomar signos vitales, pero sí puedo saber acerca de su estado de conciencia, sí puedo saber acerca de su ventilación, su respiración, sí puedo saber acerca de la calidad de sus latidos o de la piel, es decir, su situación hemodinámica. Entonces todo esto ya lo puedo tener en una revisión previa. Y después ya haré una revisión enfocada. ¿Qué quiere decir con una revisión enfocada? Evaluación secundaria, pues va a incluir también el sample.
que son signos, alergias, medicamentos, padecimientos, la última comida, eventos, ¿sí? Y sobre todo factores de riesgo. Y también con ello, ahora sí ya podemos clasificar al shock en clase 1, si perdió más del 15%, clase 2, si perdió del 15 al 30%, en clase 3, del 30 al 40%, y en clase 4, del 40%. No es muy difícil, aquí está el porcentaje, 3, 30, 4, 40, 2, entre un promedio de 15 a 30, entonces yo le multiplico por 2, 15 por 2, 30. Entonces estoy en clase 2. Aquí ya tienen una mnemotecnia con la cual se pueden aprender. Y menos del 15, pues ya es prácticamente el clase 1. Y entonces aquí ya les di una mnemotecnia para aprenderse los porcentajes. Y el porcentaje, yo ya lo calculo, por ejemplo, 6 por 4, 24. Ya más o menos sé mi cálculo. ¿Sí? 6 por 3, 18. Ya tengo un promedio de sangre. 6, y estoy hablando, por ejemplo, un promedio de sangre que tiene un hombre o una mujer. 5 por 3, 15. Ya tengo un promedio de sangre que más o menos pudo haber perdido mi paciente. Y el 15% es prácticamente, es el 10%, que prácticamente es una pequeña cantidad. Con estos signos, aquí el pulso va a estar normal. Un pulso normal equivale a 100, de 60 a 100. Una tensión normal para cualquier adulto, la normal, 110-70, 120-80. Una frecuencia cardíaca normal, pues ya dijimos, de 60 a 100. Y una respiratoria de 14 o de 15 a 20. 12 también está bien. Entonces aquí ya tengo algunos signos y este shock prácticamente se llama un shock compensado. Aquí todavía no hay descompensación. Aquí ya empieza a descompensarse porque ya tengo taquicardia. Ya tiene más de 100, 120. Quiere decir que este paciente ya está descompensándose. No está descompensado al 100. Está entre descompensándose, pero compensando todavía. Si todavía aquí yo detengo la hemorragia y manejo con soluciones, tiene muchas probabilidades de supervivencia. Igual, aquí, pero el control de las hemorragias y el control el control de hemorragias tiene la prioridad, pero la parte del control de soluciones, aquí sí, prácticamente algunos puntos críticos. ¿Cuáles son? Dependiendo de si está controlada o no controlada. Desde aquí, clase 2 y clase 3, tendría que depender de si está controlada mi hemorragia o no. ¿Qué tipo de hemorragias pueden no estar controladas en presencia de un paramédico? Y la respuesta es solamente las hemorragias internas, que no se ven, porque las externas seguramente el paramédico ya las ha de haber controlado con sus habilidades. Es parte de lo que tenemos que tener prioridad en contener hemorragias externas. Puntos clave. Entonces, ¿qué hemorragias puede haber aquí que no esté conteniendo? Bueno, pues solamente las hemorragias internas, que tendrán que ser controladas en una sala de cirugía. Entonces aquí, en estos 2, 3, prácticamente el traslado tiene que ser prioritario, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya de aquí ya tengo pues cierto punto, cierta información que prácticamente me va a dar también clases para saber cómo manejar mis soluciones.
Hemorragia controlada, ¿sí? Ya puedo usar bolos, 2-1, ¿sí? O hay también el 3-1, ¿sí? Por cada litro perdido podré infundir 3, pero también tengo que entender que si tengo un paciente que no está saturando oxígeno bien, realmente estaría condenándolo a morir. ¿Por qué? Porque esa cantidad de líquido en el espacio intersticial impediría que pueda yo manejar el oxígeno. Entonces, no lo puedo hacer y sí puedo titular mi solución. ¿Cómo? La regla de 20 mililitros por kilo y esto por minuto, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente sería lo que puedo titularla por tiempo o puedo titularla por mililitros por kilo. Esta es la mejor forma y esto es lo que nos dice PHTLS. Trabaje mililitros por kilo. Entonces, 20 mililitros, el algoritmo maneja PHTLS 8 y el 9, prácticamente te dice 30. ¿Sí? Entonces, bueno, irnos tipos de viernes, de repaso, perdón. Y para los que no escucharon la clase el viernes, pues prácticamente les di un resumen ultra jet. ¿Dudas? ¿Hasta aquí? No, ya llevamos más o menos. Va. Ok. Gracias. Perdón por irme tan rápido. ¿Sí? Pero, y cualquier o comentario. Entonces, sí, estamos en el shock hipovolémico. Prácticamente estamos hablando aquí de sangre, pero también mencionaba que puede ser pérdida de volumen por medio de plasma, por medio de agua, ¿sí? Que podamos perder. Por ejemplo, en los viejitos y en los niños es muy común que tengan shock hipovolémico por diarrea, ¿sí? Entonces hay que tener muchas consideraciones con casos especiales. De hecho, una de nuestras clases que vamos a tener conforme vayamos avanzando son condiciones de poblaciones especiales, que incluye pues geriatría, incluye pediatría y después ginecología y obstetricia, que prácticamente, bueno, son poblaciones especiales que merecen consideraciones especiales. De aquí en adelante, bueno, hablaremos en punto común general y bueno, solamente quería recordarles que hipovolemia prácticamente puede ser no solamente sangre, sino cualquier fluido. Y bueno, aquí ya hay algunos específicos acerca del shock hipovolémico. Y hemos hablado de los sangrados, ¿no? Y como tal, pues podría decir que, bueno, pues estamos preparados ahorita para manejar pues la mayor parte de las hemorragias, ¿no? Si es empaquetando, si es con torniquete o con vendajes compresivos o con agentes hemostáticos. Incluso, bueno, también tuvimos una clase plus de hemostasia. Es muy importante que sepamos que tenemos un agente o una parte que se va a llamar la hemostasis, que prácticamente va a tratarse de nuestro sistema de coagulación. Y con ello, pues prácticamente podríamos aprender de él mucho acerca de cómo contener hemorragias. Entonces, bueno, en este caso, específicamente, hablando de así generalmente,
Bueno, pues es un sangrado, más otras lesiones. Y el problema al que nos vamos a encontrar puede ser el sangrado interno. Entonces hay que saberlo reconocer. ¿Cómo lo reconozco? Y prácticamente pues tengo que ver a mi paciente. No vean monitores, no vean signos. No quiere decir que no los tomen. Vean a su paciente. Y su paciente les va a decir si estás regulándolo o estás controlando o de plano no está respondiendo al tratamiento. Entonces, vamos a clasificar a nuestros pacientes. Paciente que responde, prácticamente su hemorragia ha sido controlada. Paciente que responde, pero después degenera, es un paciente que posiblemente hayamos controlado la hemorragia externa, pero quizás hayamos pasado por alto alguna hemorragia que pueda tener interna. Y simple y sencillamente, ¿no? Unas fracturas van a tener también pérdida de sangre. Y bueno, pues ya dividimos en partes también cada uno de los huesos, sino ahorita también creo que va a haber por ahí una clasificación, donde pues cada hueso prácticamente va a perder, teniendo como huesos donde se pierde demasiada sangre, hemorragias masivas, el fémur y la pelvis, ¿sí? Obviamente el cráneo. Entonces, bueno, tenemos ciertos huesos donde tenemos hemorragias masivas. Los demás, bueno, podemos manejarlos igual con un enferulamiento. Ya veremos también clases de trauma. Todavía no entramos a trauma, no se me espante. Va a haber una materia especialmente canalizada para trauma. Ahorita el problema son estas cuestiones internas. Entonces, bien, podríamos irnos por la parte del clínico. ¿Qué está pasando con mi paciente? ¿Qué está sucediendo? ¿Está compensando? ¿No está compensando? ¿Estará llegando oxígeno? ¿Estará pasando ya por un proceso anabólico? ¿Estará a punto de tener un colapso del cual ya no va a regresar? Entonces, yo tengo que estar muy atento. Y esos son los pacientes que no responden. A los pacientes que no responden, traslado. Vámonos. Si tengo pérdida de líquidos, bueno, considerar los factores que lo pudieron haber llevado a perder líquido. Puede ser quemadura, una diarrea, una transpiración excesiva, vómitos, diabetes insípida. Entonces, cuando hablo de transpiración excesiva, también por estas pérdidas no se notan, pero perdemos, por ejemplo, incluso por medio del sudor, por medio de la, transpiración, por medio del CO2, cuando exhalamos, ahí tenemos también una cantidad de agua que perdemos. Si respiramos prontamente o hiperventilamos, pues también estaremos perdiendo CO2. Con ello, agua. Entonces, bueno, hay que estar muy alerta de cómo podemos perder líquidos. Y bueno, vamos a pensar qué tipo de cuestiones, si se dan cuenta, enfatizando demasiado en el shock hipovolémico. Pero pendientes, otro tipo de shocks, cardiogénico y neurogénico. Entonces prácticamente pues estamos en la tercera parte de lo que es el conocimiento del shock. Entonces, bueno, tenemos como ejemplos más frecuentes prácticamente o hemorragia gastrointestinal, o pulmonar, o obstétrico, u otros. Y bueno, ahorita someramente, no se me estresen, pero vamos a tener una clase, no una, para cada tipo de trauma. ¿Sí? Trauma en cabeza, trauma en pulmón,
trauma en tórax, trauma en abdomen, trauma en columna, trauma en extremidades. ¿Sí? Y vamos a tener trauma también en ginecológico. ¿Sí? Todo eso prácticamente estamos hablando de todo lo que vamos a revisar durante el año. Vamos a tener conocimiento de todo lo que es el sistema digestivo y sus funciones, su fisiología, su tratamiento. Todo vamos a saber acerca desde el esófago hasta el recto. ¿Sí? Entonces, este paciente vamos a entender que por cualquiera de estos lugares puede haber una hemorragia. Y entonces, bueno, pues vamos a también aprender a tratarlas e identificarlas. Obviamente, pues apenas tuvimos un acercamiento a lo que fue nuestra apertura de la vía y una parte muy sencilla de anatomía de la vía aérea. Y vamos a tener una clase especial para clínico de pulmón y otra clase especial para trauma de pulmón. Entonces, no se estresen con toda esta listota. Obstétrico, ginecológico, prácticamente vamos a tener todas estas clases. Desde los normales, bueno, primero las patologías, y de premio, bueno, pues sabremos atender un parto natural y un parto eutóxico. Vamos a tener otro tipo de cuestiones, como pueden ser aneurismas, coagulopatía y antitrombosis, ¿sí? Que prácticamente también tienen que ver con pacientes que hayan tenido algún problema neurológico, ¿sí? Y que tomen medicamentos. O incluso pacientes que estén en patologías, por ejemplo, hepáticas, y que tengan un deterioro de esta vitamina K, que ayuda principalmente al control de calcio y sobre todo a la hemostasia. Entonces vamos a saber todo esto, y algunos me imagino que ya lo saben también, pero bueno, nosotros lo tendríamos que revisar. De momento, lo que nos interesa saber prácticamente es que el líquido que se ha perdido es sangre, ¿sí? No nomás va a ser líquido, estamos llevando plasma, estamos llevando eritrocitos, muy importante que nos guardemos al eritrocito y que sepamos que en la cuestión de shock hemorrágico, ¿sí? Cada eritrocito cuenta, y si no los hay, tenemos que tener que tomar decisiones donde nosotros no podemos administrar eritrocitos en escena, ¿no? Entonces, bueno, pues no, tendríamos que llevarlo a una transfusión. Y esto, pues es que también tiene además otros nutrientes que puede tener oxígeno y trae glucosa, trae plaquetas. Mencionaba que también se puede hacer uno mismo, ¿sí? Tal vez no logremos conectar el gota de sangre, pero el cara salió la sangre, ya practicar con nosotros, no diario, también te puede provocar una enfermedad, pero sí hay que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, quizás en una clase, la del viernes, tal vez pues allí les enseñe cómo hacerlo a sí mismos, ¿sí? Para que lo podamos llevar a cabo. ¿Tú sabes canalizar a ti misma, Ángeles?
¿O alguien se sabe así mismo canalizar? Angélica. Ángeles, Jorge. No, yo no. Sí, yo sí. ¿Tú sí? Sí. Ya sabía que me ibas a decir. Bien. Híjole, ¿y no tienes punzos? Aquí, ¿no Sí. te quieres canalizar? Yo también, ¿eh? No crean que no le entro. Ahorita tengo mucha gente, pero si quieren lo hacemos el viernes. Va que va. El viernes nos canalizamos. Primero tú y luego yo. O yo primero y después tú. Para que me corrijas si yo hice algo mal. ¿Sale? Bueno, el viernes nos canalizamos. No se pierdan esta clase del viernes. Si hay alguien que no pueda entrar, esperemos que quede grabada esta clase. Es que luego a veces hay problemas técnicos. Sí, a veces le ponemos la función grabar y según estamos grabando muy bien y de pronto nos damos cuenta y la máquina ya hizo, con tantito que baje la luz, con tantito que se vaya el internet por un segundo, se bota la función, ¿no? Entonces prácticamente no es muy confiable dejar grabando la clase pensando que se está grabando. Entonces, bueno, aquí está el hecho. Entonces, bueno, vamos a pasar a un punto que no puede entenderse al 100 si no revisamos las cuestiones neurológicas. Tenemos que saber, por ejemplo, que, bueno, este se va a llamar el shock distributivo. Como tal, bueno, vamos a tener unos rasgos muy importantes. Este shock no presenta diaforesis. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que es la diaforesis? Cuando yo ¿Que esté sudoroso? Exacto, sudoroso o que esté pegajoso. Sudoración excesiva. Exactamente. Ese es un diaforético y ese lo vamos a ver en el shock hemorrágico y en el hemorrágico y en los, por ejemplo, un infartado, sí podemos notar que presenta esa ansiedad. Pero en el shock distributivo, el paciente va a estar sequecito, así, sin problema alguno, como ahorita estás tú, ¿sí? Entonces, igualito así va a estar el paciente. Rojito, vamos a tener un paciente prácticamente calientito, vamos a tener un paciente rojito, ¿sí? No va a tener taquicardia incluso, pero sí puede tener, por ejemplo, presión arterial baja, tensión arterial baja. ¿Sí? Y entonces, esto podríamos dejarlo a la larga, que un shock distributivo lo van a encontrar a tu paciente ansioso, blanco, diaforético, ¿sí? Pero sí vas a encontrar una presión baja. Y además que se va, y 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 se va. Y tú dices, ¿qué le está pasando? Y aquí, bueno, tendríamos que entender prácticamente que las cuestiones neurogénicas tienen que ver del cerebro. Y bueno, para eso tendríamos que entender al sistema nervioso. Comprensión
y parasimpático, que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Por otro lado, podríamos dividirlo según también la anatomía. Podríamos decir el sistema sale, ya me imagino, llama, la protuberancia, ¿sí? A la columna vertebral, ¿no? Hasta abajo. Y todo esto tiene que ver con el neurogénico. Entonces, yo pudiera tener un shock espinal, ¿sí? Y tiene que ver con el neurogénico, sí. Yo podría tener un shock de la protuberancia y tiene que ver con un shock, sí. Un shock medular, tiene que ver con el sistema nervioso. El sistema simpático, ¿sí? Cuando les hablen del sistema simpático, piensa en corre. Piensa en ese sistema, la adrenalina, ¿sí? Cuando tienes un susto, cuando tienes un enojo, esa adrenalina que te impulsa a que tu corazón empiece pum, 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 pum. ¿Sí? Cuando tengas un encuentro con alguien, o estás enamorado, algo así, también que de pronto sientes maripositas en el estómago, tiene que ver con eso. ¿Sí? Ya bueno, con aparte de otras cuestiones, ya les dejaré una tarea acerca del amor. Y bueno, ¿se acuerdan de mí cuando vayamos por el sistema endocrino? Entonces, el shock neurogénico tiene que ver con esto. Sí, te lo estoy explicando así muy por encimita, porque vamos a tener una clase específica del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, el cerebro. Entonces, ahorita quiero que sepas que se divide en simpático y parasimpático. El simpático corre y el parasimpático, tú decir, relájate, tranquilo, ¿sí? O sea, siempre va a detener al simpático. Por eso se llama parasimpático. Entonces aquí tiene que ver con que una pérdida de la disminución del control simpático, ¿cómo se puede perder? De que no haya periférico de mis manos, mis piernas, todo lo que tú quieras, puede haber una lesión por ahí. Y esto disminuye el control simpático. Y al no tener un perfecto sistema periférico, ahí puede ocurrir una vasodilatación. Tus vasos, ¿sí? Van a sufrir una vasodilatación y vas a tener el mismo contenido de sangre. Tú le buscas al paciente y dices, pues no veo ninguna hemorragia, no veo fracturas, no veo nada. ¿Qué tiene este paciente? Y además está rojito, y además está calientito, y no presenta otros signos. Entonces, podríamos pensar que está sufriendo un shock neurogénico. Entonces, un defecto en el centro vasomotor del tronco encefálico, y ahí también puede causar que, por ejemplo, me impida que respire bien mi paciente. Lo ves que trata de jalar aire y no logra. Él puede estar teniendo un shock de estos. Un defecto en la producción de impulsos eferentes. ¿Qué significa eferente? Entonces piensa en la ex, o sea, hacia afuera. Va para abajo. Aferente, va para arriba. ¿Sí? Así, asciende. Aferente, va para arriba. Desde la médula hasta el cerebro. En el
¿cómo se llama? Espinal accesorio, prácticamente. Entonces, bueno, va desde el, no, perdón, espino talámico, perdón, me equivoqué. Espino, o sea, desde la columna vertebral hasta el tálamo, o sea, el eferente. Entonces podríamos pensar córtex o de la corteza cerebral, córtico, y va hacia la espina, córtico espinal. Son los caminos que puede hacerse referencia al sistema eferente, aferente de la columna al cerebro. Entonces, bueno, y tienen que ver con sensaciones. ¿Sí? Por ejemplo, no siente dolor, ya y ellos solitos se salvan, pero esta vez se le olvidó y no la trajo. Entonces, bien, ese es el shock anafiláctico, o también por unos mariscos, o una mordedura de una víbora o trabajo. Y tampoco es el objeto de este día. Sí vamos a verlo en este curso, no te preocupes, ¿sí? Pero vamos a verlo cada caso por separado. Sí vamos a tener incluso un caso de estos que nos van a dar por ahí del sistema inmunológico. No, shock neurogénico. Dice, una vasodilatación inducida por un mecanismo neurológico. ¿Qué puede haber ocasionado una vasodilatación del tipo neurogénico? Imagínate todos los casos que te puedes encontrar en la vida. Algo del tipo neurogénico. Que haya, a ver, no encaja. Vasodilatación. Al contrario, los vasos están muy dilatados. ¿Podría ser una contusión? Una contusión, sí, un golpe en la cabeza, muy bien. Todo lo que tenga que decir neurogénico, piensa en la cabeza. ¿Sí? Después vamos a ver otros casos más específicos, pero ahorita con que pienses en un golpe en la cabeza, contusión, conmoción, perfecto. Ahora piensa el shock endocrino, ciencia suprarrenal, que es la que me hace la vasoconstricción. Tengo una enfermedad llamada de Addison
que predice precisamente pues, puede causar esto. Entonces hay múltiples sistemas que se pueden ver afectados ahí. ¿Sí? Aquí tenemos el de la inmunología y también la vía aérea. Y aquí ambos coinciden con circulación y vía aérea. ¿Sí? Muy bien. Y volvemos otra vez a shock distributivo. Y te dice, es una vasodilatación excesiva. Y demás, o sea, vas a encontrar presión baja, alteración en la perfusión sanguínea. Pues claro, no está llegando la sangre a donde tiene que llegar, no está intercambiando, no hay capacidad, no hay presión para llevar a cabo el pulso. Entonces, las de mayor mortalidad, y aquí ahora sí ya podemos hablar de un ejemplo, la sepsis, por ejemplo, el síndrome de insuficiencia respiratoria, ¿sí? Por ejemplo, el COVID, el síndrome de shock tóxico, ¿sí? Que puede ser una intoxicación, y otras, anafilaxia, drogas, reacción a alguna transfusión. Ya pusimos el ejemplo, mordeduras de animales, insuficiencia hepática, shock neurogénico e injuria cordonal, por ejemplo en el cordón umbilical. Y bueno, ¿cómo vas a encontrar? Ya lo pusimos. Dije, no va a haber diaforesis en el shock neurogénico. Va a estar calientita, seca, rosadito, bueno, la piel. Va a estar la tensión arterial baja y su nivel de conciencia bajo. ¿Sí? Acuérdate siempre, grábate esto ya para que atiendas de por vida. Cuando encuentres a alguien con un nivel de conciencia disminuido, ¿qué quiere decir nivel de conciencia disminuido? Que puede estar mareado, dormido, puede estar aletargado, puede estar raro, ¿sí? Alguien que tenga estas condiciones no le está llegando oxígeno o glucosa. Así de fácil, ¿eh? Ya te ahorras muchos diagnósticos. Estoy en preoxigenación. ¿Sí? Y bueno, este paciente dijimos que está rosa, y entonces no está cianótico, o sea, no está morado. ¿Qué significa el que esté cianótico? Que esté moradito así por debajo del labio o en los lechos unguiales. En algún lado tiene una parte morada. Y esto quiere decir que está siendo insuficiente la oxigenación en la hemoglobina. Así de fácil. La hemoglobina tiene que ver. Y aquí a lo mejor no lo encuentras, pero si vas a tarde o temprano vas a encontrar esto. Nivel de conciencia baja y su tensión arterial bajo. Y va a tener un tiempo de llenado capilar normal, porque la sangre es la misma cantidad, pero no está perfundiendo. Entonces, bueno, prácticamente pues aquí está normalito. ¿Sí? Ahora sí, revisemos el hipovolémico y revisemos el cardiogénico, y ambos van a estar fríos y sudorosos. Igual un infartado que un hipovolémico. Va a estar pálido, cianótico y su tensión arterial baja, tanto un infartado como un cianótico. No todos los infartados están con tensión arterial baja. Quiero aclarar, depende de dónde esté el infarto. Y hay infartados o preinfartados o anginas que te encuentras presiones de 280, por ejemplo, ¿sí? Pensando en cardiogénico. Vas a tener un nivel de conciencia alterado en ambos y en el otro bajo. Alterado puede estar desde un combativo o hablando disparadejo, o sea, cuestiones diferentes, raras, que no entiendes.
etcétera. Y un tiempo de llenado capilar, ¿cuál? Bajo. Menor de 4 segundos. Sí, no, mayor de 2 segundos. De 2 a 4 segundos. Así más o menos. Eso es bajo. Ya, ahí están. Prácticamente los signos. Que tú puedes, bueno, síntomas que tú puedes ver. No son síntomas, porque no te los está diciendo el paciente. Tú los si lo puedes medir de conciencia, medir el color de la piel, ¿no? Con comparación. Sí puedo medir la temperatura, ¿sí? Con instrumentos. Entonces, prácticamente podríamos llamarle signos. Todo esto corresponde a signos. Y la información que me da el paciente ya la puedo clasificar como síntomas. El paciente refiere tener un dolor de cabeza así, es un síntoma. Cuando tiene un síntoma, te está diciendo, siento esto. Ajá. Entonces, bueno, habíamos hablado ya aquí de la fisiopatología. Para entenderla un poquito mejor, pues revisemos, por ejemplo, este cuadrito, ¿no? Y dice, en una lesión miocárdica, por ejemplo, del corazón. Aquí estoy hablando de corazón, shock cardiogénico. Ya cambié de tema, ¿eh? Ya no es distributivo. Ya no es neurogénico. Ahora ya estoy hablando del cardiogénico. Tiene que ver con el corazón. ¿Cualquier lesión? Sí. ¿Que no tenga una función contráctil? Sí. En ambas voy a tener dos opciones. Una, aumenta la presión. Y a otra, baja el volumen sistólico o el gasto cardíaco. ¿Qué es el volumen sistólico? Es la cantidad de sangre que sale en una inyección después de una contracción. Se contrae el corazón, vence, a las arterias, a la aorta, y de por ahí la llenando, regreso a la nada, de bajar la tensión. Y en otra puedo tener, por ejemplo, congestión pulmonar. Algo está obstruyendo para que no, y sobre todo puedo estar hiperventilando o tengo algo que me está aumentando la presión en el tórax. ¿Por qué? Que estará obstruyendo el tórax para que no le llegue la sangre de regreso al corazón. Y acá, acuérdate, es circulación mayor. Entonces puede tener dos opciones. Una, que disminuya la perfusión tisular. Estoy hablando de la hipotensión. ¿Sí? Disminuye la perfusión tisular. Es decir, no le llega el adecuado oxígeno a los tejidos. O, el peor de los casos, que no le llegue la perfusión o el oxígeno al mismo corazón. ¿Sí? El corazón solito se irriga a sí mismo. Dice, sí, pues si yo voy a irrigar a todos los órganos y a todo el cuerpo, primero me irrigo yo. Primero me oxigeno yo. Entonces manda su sangre oxígeno. Una vez que sale de la aorta, lo primerito que va a hacer, ¿sí? Va a buscar la salida hacia las coronarias. Y ahí tiene una pequeña salida que va directo a las
coronarias. Y él solito se irriga a sí mismo, porque es un músculo. Puede, aquí viene para el otro lado, incrementar la isquemia. ¿Qué es la isquemia? Que no le está llegando la sangre, el oxígeno, perdón. Mecanismos compensadores, pues ya vas a encontrar taquicardia o vasoconstricción, siempre, ¿no? Y al tener esto, pues, va a provocar una acidosis, ¿sí? Y si provoca acidosis, pues viene la disfunción orgánica, o sea, una sepsis. ¿Sí? Y acá, si sigue la isquemia, puede venir la muerte de los miocitos por apoptosis. Cuando no hay oxígeno, ¿sí? Las células se van a empezar a inflar hasta que ¡pum!, explotan. Y ya, eso se llama la apoptosis. Y al tener isquemia también va a tener otros dos caminos que vienen de la diástole, después de lo que no sucedió o aumentó la presión en la diástole, pudo dar una congestión pulmonar. Esto generó una hipoxemia, ¿sí? Por ahí se les mandó, acuérdense, diferencia entre hipoxia e hipoxemia. ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia entre hipoxia e hipoxemia? Hipoxia es la baja saturación de oxígeno en el organismo y la hipoxemia es la baja saturación de oxígeno en la sangre. Exactamente. Muy bien. Felicidades. Entonces vean, aquí no está oxigenada la sangre. Y por lo tanto, pues va a llegar, pero pues no me está resolviendo la isquemia. Y con esto, con el miocardio pues, se va a poner parado, de tensión. La reperfusión, o así mismo, y bueno, pues miocardio turdido. Y después viene una recuperación de la función, si es que puede, pero normalmente va deteriorando. Esta es prácticamente la fisiopatología. Veamos, por ejemplo, ahora sí el shock hipodinámico. Dínamos, quiere decir la fuerza, ¿sí? Vasoconstricción, están las arterias o las venas constriñidas. Sobre todo cuando veamos en vasoconstricción, pensemos en arterias. Y arterias, pues prácticamente coronarias. ¿Sí? Entonces veamos, aquí tenemos nuestro sistema de conducción. ¿Sí? ¿Alguien sabe más o menos qué significa esta bolita aquí? Al lado de la aorta. No se la saben todavía porque no hemos visto el sistema circulatorio, pero lo vamos a ver. Este se llama el nodo sinusal. Hola. Ay, pensé que ya se había salido. Bien. Y entonces, bueno, pues prácticamente tenemos el nodo sinusal. Del nodo sinusal puede ir básicamente hasta acá, por medio de los haces internodales, al nodo AB. De aquí para acá, tiene que haber un retraso. Para que haga la luz, se va a dividir hacia toda la fibra del músculo. Eso lo vamos a ver específicamente en conducción. Y no se preocupen. Pero bueno, ¿qué puede estar pasando? Pues tenemos, por ejemplo, una causa isquémica. Y acá tenemos. Aquí está perfectamente nuestro ritmo. Muy bien, va muy bien. Va muy bien. Onda P, QRS, onda T. Onda P,
QRS, onda T. Y aquí, ¿qué onda? Hay una P y no hay QRS. Y de aquí ya valió. Estamos en una fibrilación. Aquí ya estamos en una fibrilación. ¿Qué pasó? Estaba bien y de pronto fibrilo por algo. Son las arritmias. Y de pronto tenemos un taponamiento por rotura de pared. A este corazón le pegó un volante. El señor venía sin cinturón, ¿sí? Chocó y se fue y se estrelló contra el volante y se pegó en el corazón. Aquí está. Y va a surgir un taponamiento, que es prácticamente un padecimiento en el cual se empieza a inflamar, el pericardio. Entonces ahí tenemos una ruptura de la pared, ya tuvo este problema. Tenemos la cardio intraventricular, que se haya roto alguna parte de este tejido. Tenemos la ruptura de un músculo papilar. Aquí hay unas válvulas. ¿Cómo se llama esta válvula? ¿Quién me dice? ¿Nadie? Bueno, pasando cardio, cuando ya revisemos la cardiología, ya me la tienen que decir. Esta se va a llamar la válvula tricúspide. Y aquí abajo tiene unos músculos papilares. Pues aquí dice que se rompió un músculo papilar de la válvula mitral. ¿Sí? Bueno, válvula mitral es del otro lado. Aquí está. Y entonces esta es la tricúspide y esta es la mitral. Ya se prendieron hoy dos válvulas. Del lado derecho, tricúspide. Y del lado izquierdo viene de la aórtica. Entonces, bueno, tenemos valvulopatías severas, disfunción diastólica, brady o taquiarritmias, fármacos. Todo esto puede afectar al corazón. Y todo lo que tenga que ver intrínseca, como un infarto, por ejemplo, y extrínseca, como un golpe. Entonces, prácticamente sabiendo eso, así muy sencillito, no se metan, perdón por usar estos términos, que sí los vamos a dominar de aquí a unos meses, no se me preocupen. Ahorita estamos abordando así por encimita esto, pero todo esto lo vamos a en unos meses. ¿Sí? Y bueno, ¿qué revisar? Vamos a revisar que tengamos la evaluación primaria. En la primaria, el nivel de conciencia. Hay que revisar su piel, su pulso, pero no quiero los latidos. No, que tiene 60 por minuto. No, quiero que me digas, ¿es un pulso débil? ¿Es un pulso rápido? ¿De buena calidad o mala calidad? ¿Un pulso fuerte? ¿Sí? De tal calidad o no. O sea, que me lo describas muy en cuanto a frecuencia, en cuanto a calidad y en cuanto a ritmo, ¿sí? Pero no me lo describas conforme a 60 por minuto, 70 latidos por minuto, eso no. Quiero que me describas qué es un pulso central y qué es un pulso periférico. Y que este pulso periférico es de la misma calidad que el central. Si no es de la misma calidad, o por ejemplo el pulso radial
cuando respira o cuando inhala se detiene, podríamos llamarle un pulso paradójico. Si tenemos un pulso débil en secundario, bueno, en radial, y uno rápido y fuerte a nivel central, entonces hay una diferencia de pulsos y no es normal, ¿sí? Entonces eso es lo que yo quiero que observen, básicamente. El pulso, la respiración, tu respiración es profunda, tu respiración es rápida, tu respiración, ¿de qué calidad es? Pero no me interesa que me digas, tiene 12 por minuto. 12. Aquí se llama evaluación primaria. Y bueno, que tengamos también la presión arterial, ¿sí? Y de presión arterial con el simple hecho de revisar alta o baja, o sea, así de plano. Factores confundidores, puede ser una, no sé, una fractura, puede ser una hemorragia, una amputación, sí, incluso que me distraiga de tal vez una lesión medular. Entonces va a ver muy feo la amputación, pero se me olvidó revisar la columna vertebral. A lo mejor ahí tengo un factor, ¿no? Confundidor. Se ve muy feo, sí, pero es más importante una lesión neurológica, una lesión medular. Entonces hay que darle este tipo de prioridades. Y bueno, en la evaluación hay que buscar hemorragias. Y rápido. Atendernos, controlar, bien. Y si no la podemos controlar, vámonos. Entonces, tan pronto como sea posible. Hay que ver si es externa. Hay que ver si es interna. Si es interna, no la vas a poder controlar. Y si es externa, ¿qué tanta sangre ha perdido? Y cuánta ya no quiero que pierda. ¿Sí? De la misma evaluación, a ver el nivel de conciencia, por ejemplo. Quiero saber alerta, verbal, dolor, inconsciente. ¿El paciente está alerta? Sí. ¿Cuánto? ¿En tiempo? ¿En espacio? ¿En persona? ¿En situación? Sí. Ah, ok, vámonos, está alerta. Está alerta, pero no sabe ni qué onda. Ah, bueno. Alerta +1. Está alerta, pero no se acuerda quién es. Ah, alerta. Igual, nada más. Y así vamos valorando cada uno de estos puntos. Hay que asumir que el nivel de conciencia alterado se debe al shock y tienes que tratar en consecuencia a lo que tenga provocando al shock. No vas a controlar el shock, sino lo que provoca el shock. ¿Sí? Otras causas del nivel de conciencia alterado no te matan tan rápido como el shock. ¿Sí? Entonces, si ya está en shock, pues hay que atender el shock. ¿Y cómo atendemos el shock? Uno, deteniendo el proceso de anabólico, ¿sí? O sea, sin oxígeno. Dos, corrigiendo la perfusión. Si te dicen que es un estado de hipoperfusión, tendríamos que corregir la perfusión, ¿sí? Y, bueno, pues darnos cuenta de la piel, color, temperatura, humedad. ¿Por qué me interesa esto? Porque por el medio del shock neurogénico yo puedo confundirme. Y entonces, como veo, por ejemplo, un hipovolémico, pues ese sí es inconfundible. Pero el shock neurogénico te puedes confundir y estás dejando a un paciente prácticamente a morir. Entonces, revisar también el pulso. Ya dije frecuencia, calidad, localización. ¿Sí? Ventilación, la hipoxia, ya sabemos lo que es la hipoxia. La hipercapnia, ¿qué es la hipercapnia? ¿Con qué se come?
hiper arriba de y capnos CO2, ¿sí? Entonces que tenga demasiado CO2. ¿Y cómo puedo tener demasiado CO2? Pues que tenga una acidosis dentro del cuerpo, o sea, ácido láctico. ¿Y cómo la va a tratar de compensar? Por medio de liberar CO2. Pues ya tengo demasiado CO2, quiero liberarlo, pues empiezo a liberarlo por la respiración y empiezo a hacer así, respiraciones alteradas. Y esto va a estimular el sistema centro respiratorio. El incremento en la frecuencia respiratoria puede ser un signo más temprano de shock. Y no te esperes, una vez que tengas o detectes taquicardia, actúa, ya sabes que estás en shock, ya está en un shock compensado. La intolerancia a la máscara facial con oxígeno ya te está diciendo que está hipóxico y que tiene sed de aire, tiene ganas de respirar y siente que tú le estás estorbando esta capacidad para que él pueda respirar, ¿sí? Entonces, bueno, si no te la permite, si no te la acepta, cámbiala por unas puntas, pero no dejes de dar oxígeno y corrige. Y si no te ayuda, pues ocúpate de su ventilación. La presión arterial, la tensión arterial no es determinante de shock. Pues se puede tener ante un 30% de pérdida y entonces si ya estás perdiendo con nada, pero sí nos da ser perfusión cerebral, pero no tiene que ver con perfusión, por ejemplo, de la piel. ¿Por qué? Porque en la piel a lo mejor el cerebro dijo, a mí mándenme el oxígeno, el riñón también dijo, a mí mándenme lo mío, ¿sí? Y la piel va a decir, ¿y yo en qué leo? Y va a decir, pues nada, tú no eres tan necesaria, ¿sí? Aquí somos el cerebro y el riñón, así que te jones, ¿sí? Y ya, la dejan sin oxígeno. Entonces no significa que tenga adecuada perfusión tisular. Ahora, tratamiento no dirigido a restablecer una tensión arterial normal. Y entonces prácticamente pues estamos no es manejar todo, me interesa controlar al paciente, no su presión. ¿Por qué? Porque prácticamente pues eso no es tan importante. ¿Y cómo lo voy a llevar a cabo? Ya lo dije, por medio de las soluciones, pero tituladas, ¿sí? Y sobre todo me importa que haya oxígeno. Y sobre todo, no voy a perder tiempo en canalizar si necesito trasladarme. Por allí se dejó una tarea, ya voy a acabar. Y nada más me han entregado uno, ¿sí? Háganla. Ese caso es muy interesante. Y si lo resuelven, me van a entender mucho de lo que hoy platicamos. Entonces háganlo, lean el capítulo 9 del PHTLS. Espero que todos lo hayan encontrado en Classroom y manden sus tareas. Yo me puedo dar cuenta ahí si me van entendido. ¿Sí? Complicaciones
edad del paciente, medicamento, embarazo, condiciones preexistentes. Y bueno, ya shock sin causa obvia, hay que asumir si no puedes verlo. Y sospecha prácticamente de hemorragia interna, ¿sí? Ya en la clase que sigue vamos a revisar el resto de nuestras diapositivas y estaríamos entrando a los casos prácticamente. Hoy les di un cúmulo de información para que la dijeran de aquí al viernes. Y el viernes, bueno, vamos a tener parte de la práctica de lo que es aprender a canalizarse. Nos vamos a canalizar a Angie y yo y bueno, ustedes lo van a ver para que lo hagan en casa, porque pues así es la única forma de que aprendan. ¿Va? Bien. Aquí lo voy a detener porque estamos al tiempo y bueno, creo que también es mucha información en un solo día. ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias? Salúdenme, por favor, aquí en la cámara. Aquí estamos todavía. Eso es todo. Gusto saludarlos. Ahí te encargo, Ángeles, para la cosa esa, la canalizada. Y Sí, claro, nos vemos el viernes, que descansen. igualmente, igual para todos, bueno, pues descansen y por hoy ya terminamos. Gracias, Francisco. Sí, si algo No, gracias. no puedes entrar el viernes, esperemos que se pueda grabar la clase. Ok, sí, para checar. Bueno, Gracias. a todos, buenas tardes. Buenas noches. Saludos, Enrique. Saludos, Enrique. Gracias. Gracias. Un saludo.